Cuando en el 2008 se expidió la ley 1257, las mujeres en Colombia celebramos. Por fin había una ley que había tenido un proceso participativo que interpretaba los anhelos de las mujeres colombianas a una vida libre de violencia y que dotaba de herramientas al Estado, a la sociedad, a los mismos movimientos de mujeres para ir avanzando en construir la democracia y la vida sana que todas merecemos. Llevamos casi 3 años de expedida la ley y queremos hacerle el seguimiento a un caso emblemático que se dio en el Valle del Cauca, un caso en el que se reúnen múltiples violencias contra las niñas y las mujeres. Es el caso de Marta Isabel Rondón, una niña del municipio de Yotoco que ha sido víctima de abuso sexual, de incesto y de muchas otras violencias de parte de su padre, pero también de parte del Estado y la sociedad. Remendando alas rotas vamos, con hilos de luz y de color, con la ley 1257 vamos a aprender que nuestros derechos podemos defender, remendando alas, remendando alas rotas, remendando. Nosotros vivíamos en Viges y entonces él un buen día llegó, que nos vamos. Entonces le dije, ¿nos vamos para dónde? Y me dijo, nos vamos ya. Y entonces yo le dije, no, yo no me quiero ir para ninguna parte. Nos montó en esa moto y era ande carretera, ya llegamos a una zona ya, ¿cómo es que se dice? Como el campo, cogimos carretera arriba, y cuando llegamos a una finca, yo ya me puse a llorar y me decía que dejara de llorar, Yo no podía dejar de llorar. Me dijo, pues no, vos te vas a quedar aquí y si te preguntan qué sos vos, le decís que vos sos mi mujer. Iniciamos la campaña Remendando Alas, pensándonos en cómo hacerle el seguimiento a un caso, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, cuando una mujer víctima de todas las violencias se aproxima a tratar de restituir sus derechos, los de sus niños y sus niñas. Y allí fue donde, inspiradas por esa historia que nos contó otra mujer, una ciudadana de Yotoco, que escuchó la historia y al contrario de todo el pueblo de Yotoco, en lugar de censurar, juzgar y murmurar, buscó a esta mujer y se aproximó a ella y comprendió la magnitud de su tragedia personal y sintió que no era una tragedia personal, sino que era la tragedia de un pueblo que no ha logrado entender y cómo buscar formas de convivencia pacíficas entre hombres y mujeres. Un día una compañera de trabajo me insinuó que había en los planes había una niña que era víctima, que ella vivía con el papá y que de esa relación habían 6 niños. Cuando yo pregunté que qué edad tenía esa niña, me dijo que tenía 25, 26 años y yo devolví y pregunté que cuánto tenía la niña mayor, me dijo que tenía algo como 12 o 13 años. Entonces yo me devolví a hacer como el conteo y dije, por Dios, esta niña apenas empezó a ovular, ya empezó a parir hijos. Él era el que bajaba en la tienda, él era el que iba a traer las cosas, el que hacía todas las labores. Yo no salía de la casa. Y cuando ya me llegaba la hora de tener los niños, pues yo me ponía a esperar el bus. Y el bus me llevaba de ahí, me recogía el bus y me llevaba al cuadradero. Y ahí cogía un taxi y me llevaba al hospital, me decía cómo hacerlo. Preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasó con el sistema de salud? ¿Qué tiene que hacer un sistema de salud cuando llega una adolescente a parir 1 y 2 y 3 y 4 veces y hasta 6 veces llega una mujer a parir, a un sistema de salud que no le hace las preguntas de quién son los hijos, por qué no planifica, es una decisión autónoma, de dónde está saliendo toda esta historia, qué pasa con los hijos, en qué condiciones los está criando? Ninguna de esas preguntas fue hecha a tiempo. Esta es una foto de mi mamá. Esa es mi mamá. Mi mamá, pues, como es una mujer que tiene también sus problemas y sus inquietudes, sus necesidades.
Igual no la culpo por no estar conmigo porque pues ella tiene un marido que atender, sus hijos a quien estar pendiente de ellos. Igual tienen niñitos pequeños. Entonces igual, ¿cómo va a descuidar de sus hijos pequeños por estar pendiente de mí? Casi todas las funcionarias y funcionarios y cualquier persona que escucha la historia se pregunta ¿y qué pasó con la mamá? ¿Por qué no la protegió la mamá? O le echa la culpa a la mamá. Y es realmente lo que ocurre con la maternidad en nuestro país. No hemos entendido la dimensión de la maternidad social y las mujeres vivimos la maternidad en una soledad infinita, en una indefensión infinita. Esta mujer campesina intentó proteger a su hija, tal vez tarde, cuando el padre ya la había raptado y la había llevado hacia tierras desconocidas para ambas. Puso un denuncio en Viges, en la fiscalía, pero fue un caso que ni siquiera se abrió, se archivó, porque el fiscal consideró que era solamente el testimonio de una mujer y eso no tenía validez, no había víctima, no había victimario y entonces un solo testimonio no tenía razón para abrir un caso. Ese caso fue cerrado en el 2001 y si ese caso hubiera sido investigado y hubiera actuado el Estado como correspondía, se le hubieran evitado 5 hijos a Marta Isabel y un gran infierno de penas que pasó de ahí en adelante. Buen día, las trabajadoras de bienestar familiar hicieron la visita. Ahí fue donde ya empezaron a cuestionar a Marta y le pasaron el caso al comisario y al agente Anderson García, que es el de infancia y adolescencia. Ahí fue donde ellos empezaron a hacer su trabajo. En esta campaña destacamos que no hay que hacer grandes heroísmos para cambiar una historia. Lo que hay que hacer es la simple tarea de lo que nos corresponde. Y hubo ocasiones en las que la gente hizo su labor. Por ejemplo, una madre FAMI que reiteradamente empieza a ver la desnutrición de unos niños, el miedo a hablar, el miedo a jugar, el miedo a actuar, el silencio de una madre y su temor, y decide reportar este caso a Bienestar Familiar. Ese es un caso ejemplar de cómo uno, haciendo lo que le corresponde, logra cambiar una historia. El otro ejemplo de cómo funcionan las instituciones cuando hay personas sensibles al frente es el caso de Anderson García, policía de infancia y adolescencia de Yotoco, quien desde el principio afinó su mirada, ofreció salidas, ofreció compañía, estuvo todo el tiempo y permanentemente acompañando a Marta Isabel, ofreciéndole la solidaridad, haciéndole sentir que no estaba sola, y esto cambió definitivamente cómo se sentía la víctima frente al caso. Un día llegaron y entrevistaron los muchachos y ya pues Julio dijo con quién dormía yo y entonces y ahí se fueron, ya los días vinieron, llegaron los niños, ya eso fue peor para mí. Eso fue ya peor para mí porque eso fue como lastimar la herida más de lo que estaba, ya sin los peladitos. Lo primero que se hace es el cuestionamiento, ¿por qué aceptó? Sí, o sea, lo primero que de pronto se piensa es hasta qué punto ella aceptó que las cosas se dieran dando. Allí es claro lo que dices, no juzgar, porque es que a veces uno lo mira como desde el marco de referencia que uno tiene, ¿sí? Entonces, como yo sí puedo, yo sí lo he hecho, yo no permito que este hombre me pegue, yo no permito que este hombre me pisotee, entonces, ¿por qué lo hace? Ay, con el comisario, horrible. Y una vez me dijo, es que si yo quiero no te entrego a tus hijos, si yo quiero los doy en adopción y todo, no te los entrego. Y le dije, ¿por qué me los va a entregar? ¿Por qué los va a entregar en adopción si yo los quiero para mí? Y ese ya me gritó horriblemente, delante de toda la gente. Y después me pidió disculpas y yo no se las acepté. El sistema de bienestar familiar en Colombia ha avanzado mucho en la comprensión y en la garantía de los derechos de la infancia en el país. Este sistema, conformado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías de familia, actúan, intervienen cuando sienten que están vulnerados los derechos de la niñez. Sin embargo, tienen muy perdido todo el asunto de los derechos de las mujeres y creen que garantizar los derechos de la niñez significa perseguir, hostigar
y juzgar a las mujeres, y no es su función. Entonces, allí se hace un sesgo que configura el horror para las mujeres que le tienen pánico, le tienen terror al sistema de bienestar familiar y muchas veces no hablan de sus propias agresiones por miedo a que les quiten a sus niños o sus niñas. Dentro de este sistema hay unas cosas muy importantes que ofrece la sociedad, los hogares juveniles campesinos y otros sistemas que desde la sociedad se abren para dar albergue a los niños y las niñas maltratadas y que en este caso ha funcionado de manera maravillosa, estableciendo diálogos, recomponiendo lazos, configurando una autoridad materna de Marta Isabel basada simplemente en el amor, una autoridad amorosa que para ella fue muy difícil cuando tenía la sombra de su maltratador al lado, pero que hoy es un ejemplo para las mujeres de Yotoco y para las familias de Yotoco. En el caso de la niña, a mí me pasaron muy poca información. ¿Por qué? Porque la entidad que conoce directamente y que maneja eso es Comisaría de Familias. A ver, tengo entendido por Rosalba y por su grupo de trabajo que la niña Bienestar Familiar estaba muy pendiente de ella, ¿ya? Le pusieron psicólogo, ¿cierto? Comprendimos la inmensa importancia que tienen las personerías municipales. Son ellas las encargadas de representar a la ciudadanía en la búsqueda de ejercer sus derechos, de restituir derechos y la vida. Y son ellas las encargadas de establecer esos diálogos con los funcionarios y funcionarias, de vigilar que ellos se atengan a las leyes y a la Constitución. Son esas personas centrales en que realmente la ciudadanía pueda ejercer sus derechos plenos. Como ahorita se van a empezar los programas de vivienda, yo creo que ella debe estar ahí, en ese censo. Sí, sí. Y ella, para mí, creo que debe tener prioridad y la va a tener, es lo más lógico. Después volví, que salían para agosto. Fui para agosto, que no, que tal, se demoraba. Ya, a mí me cansa de andar detrás de esa gente y yo no volví, no he vuelto hasta ahorita, no he ido. Los municipios tienen un papel central dentro del cumplimiento de la Ley 1257, así como de la restitución de derechos en general. Los municipios no conocen la ley, tampoco les interesa mucho actualizarse en ella, y los municipios tendrían que tener, por ejemplo, albergues, tendrían que tener dispuestos mecanismos para acoger a las víctimas, para hacer que crezcan dentro de esa restitución de derechos. No tienen ningún dispositivo y además los pocos dispositivos que tienen no los ponen al servicio ni priorizan a las mujeres que quieren reconstruir su vida. Marta Isabel tiene una choza construida con sus mismas manos, pero el comisario de familia le exige que le ponga piso, que le ponga cocina, que le ponga baños, y ella lo tiene que hacer por su propio esfuerzo. El municipio no le ha dado un subsidio de mejoramiento de vivienda, a pesar de que lleva años pidiéndolo. Ella no es un caso prioritario, porque no pone votos, porque no está inmersa en un sistema político electoral que el municipio exige para poder atender las necesidades de las personas. Los niños quedaron bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar. Esta es la mujer que fue víctima por más de 13 años de abusos sexuales cometidos por su propio padre Álvaro Rondón, con quien tuvo 6 hijos. 24 horas después de la captura del presunto violador, la joven narró que el agricultor le hizo creer que una relación entre los dos era normal, cuando apenas tenía 13 años de edad. Yo le dije a él, le dije, eso no está bien así, yo no quiero nada de esto que usted me está proponiendo. Pero él insistió, ya cuando ella me dijo que ya eso era normal, ya de ahí para acá ya siguió y ya nos fuimos de la casa. Cuando eso salió en la televisión yo estaba donde mi comadre, en Doña Gloria, en Yotoco. Le cuento cuando llegó esa gente, yo sentí que ese tanque de lavadero me subió. Y yo me sentí como dentro de esa agua y me decía, esa cosa me estaba chupando para abajo, ese sifón. Asegura que nunca lo denunció porque siempre fue víctima de maltratos físicos y psicológicos que la obligaban a permanecer a su lado. Si él me pegaba, que yo sin él yo no podía vivir, que yo me moría de hambre y todas esas cosas. ¿Que no le fuera a contar a nadie?
que no le fuera a decir a nadie, que no le fuera a decir a mi mamá. Álvaro Rondón, de 53 años, rindió su primera indagatoria ante un fiscal de Buga por los delitos de incesto y acceso carnal violento agravado, mientras que en Yotoco sus habitantes no salen de su asombro al comprobar el daño causado por este hombre a su propia hija. Y lo más terrible es cuando yo veo que no le taparon su carita, sino que de una vez, entonces yo dije, por Dios, violentada, atropellada, y ahorita sí pues carne de cañón hasta de los periodistas. A las 6 de la mañana un tipo por las calles de Yotoco gritando, mujer violada por su padre y le tuvo 6 hijos. Que hubieran sacado mi vida así, que me hubieran expuesto así de esa manera, de que si antes yo bajaba y subía, y si la gente lo sabía no me señalaba. Ahora todo el mundo iba a saber quién era Marta Isabel, y sabían que esa hija era yo, y que ese era el padre. Y todo el mundo me señalaba. Sí, la gente sabía, porque ya después de que todo, nosotros sí más o menos sospechábamos. Después de que pasan las cosas que la gente dice, sí, nosotros sabíamos, o todo eso. Pero igual la gente no se atrevía a hablar. Y entonces, yo digo, si la gente no lo hacía, ¿cómo lo iba a hacer yo? Debemos regalarle un mundo nuevo que tenga un porqué, sí, una ventana, abrirle solidarios una puerta que lleve solamente a la esperanza. Ya me animé, fui a estudiar a Buga. Me decían, ¿cómo dejarte estudiar? Eso no es para antes, para sacar ánimos, alas. Volví a estudiar y arranqué de cero otra vez. Y eso estoy haciendo, levantándome otra vez. Pero antes yo estaba sola. Yo decía, yo hablo y ¿quién me va a creer? Y entonces ahora, eso es lo que me ha dado seguridad. De que hay personas a mi lado que creen en mí y que me han ayudado. Y que me han dicho, me han mostrado un apoyo, una ayuda incondicional y un apoyo. Isabel Rondón. Sí. Rondón, cédula. ¿No será ese que me hay? No. Esta es una acta de petición que yo vengo a solicitar información sobre cómo va el caso del señor Álvaro Rondón. Y aunque todas las evidencias jurídicas, biológicas, de todo tipo, científicas, respaldan los argumentos y el caso de Marta Isabel, la justicia simplemente sentencia con las mínimas penas, 85 meses, para el hombre que hizo que más de la mitad de su vida fuera un infierno de negación, de raptos y de todo tipo de violencias. El llamado que hago a la comunidad en general, a la comunidad universitaria y a la comunidad jurídica, es que la Ley 1257 debe tener la importancia que ha querido el legislador, precisamente convertirse en un instrumento real de protección y no en un simple canto de sirena. Nosotros, como operadores jurídicos, particularmente como juez de la República, nosotros como docentes universitarios, particularmente como docente de la Universidad Libre, de la Facultad de Derecho de esta ciudad, y nosotros como sociedad y particularmente como hombre, debemos ser conscientes y dar este mensaje alentador de que tenemos un compromiso real, un compromiso serio y contundente para que la Ley 1257 entre a operar en Colombia. No solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista real, desde el punto de vista formal y material. En esta campaña hemos tenido grandes logros. Encontrarnos con un aliado maravilloso como son las facultades de Derecho, especialmente la Universidad Libre, pensando cómo hacer de su consultorio jurídico un consultorio especializado en las violencias contra las mujeres, en asesorar a las mujeres víctimas de violencia en la restitución de sus derechos, pensando en cuáles son las investigaciones que habría que hacer para alimentar a la justicia y al derecho de otras miradas,
pensándose en cómo transversalizar todos sus grupos de investigación con estas nuevas perspectivas que hacen del derecho un asunto mucho más vivo y vital. Es un aliado maravilloso que sabemos que va a ser ejemplo para que muchas otras facultades se vinculen a esta causa de la justicia con las mujeres. El defensor del pueblo regional, así como todos sus equipos de trabajo, están pensándose cómo hacer para que desde su labor cotidiana prepararse para representar a las víctimas, ya no solamente una defensoría pública que acompaña a los victimarios que no tienen con qué defenderse, sino que acompaña a las víctimas en los procesos, que las asesora, que las hace sentir menos solas. Sabemos que ese solo factor de no sentirse solos es ya todo un cambio en cómo se aproxima la víctima a la justicia. Fuiste el espejo de ojos crueles, ritual perverso, vida que duele. Fuiste el espejo de los temores, ojos que juzgan sembrando horrores. Fuiste el espejo de la impotencia cuando mataban a la inocencia. Y ahora eres tú, tu propio rostro, tus propios sueños. Y ahora eres tú y te reconoces en el espejo. Ahora eres tú, tu propia vida, tus propias huellas. Y ahora eres tú, tu propia dueña. Fuiste el espejo de ojos poesía, la resistencia, la fe en la vida. Fuiste el espejo de ojos ternura que andan soñando bellas locuras. Fuiste el espejo de la alegría de las amigas que te decían que ahora eres tú, tu propio rostro, tus propios sueños. Ahora eres tú y te reconoces en el espejo. Ahora eres tú, tu propia vida, tus propias huellas. Ahora eres tú, tu propia dueña. Ahora eres tú, tu propia dueña. Por eso, para remendar las alas rotas de las mujeres, rotas por la violencia, por la inequidad social, por las injusticias, requerimos justicia con las mujeres. Una justicia que se ponga a tono con los grandes avances internacionales y nacionales, pero que se ponga a tono sobre todo con nuestros sueños, nuestras aspiraciones, con la cantidad de potenciales que se pierden, que se desperdician cuando no podemos hacer una vida libre de violencias. Esa es nuestra campaña, queremos justicia con las mujeres y les invitamos a escribirle miles de cartas, de frases, de casos a Vivian Morales. Es la primera vez que en el país tenemos una fiscala general y creemos que ella es un símbolo de que la justicia puede aproximarse a la vida de las mujeres. Y por eso le vamos a escribir miles de cartas y le vamos a entregar simbólicamente nuestras alas rotas. Quizás cuando una justicia se aproxime a lo que nosotras necesitamos, es el inicio de empezar a remendar nuestras alas y sabemos que lo podemos hacer.